más, son 16. Ok, entonces esta célula, las células eucariotas tienen una cubierta y se le puede llamar cubierta celular o glicocáliz, que está formada principalmente por polisacáridos, ¿de acuerdo? Todo esto está formado por polisacáridos que están unidos a ciertas proteínas. La mayoría de las células eucariotas presentan esta cubierta, pero no todas, ¿de acuerdo? Y lo que ayuda, pues, es proteger a todo el interior, a todos los orgánulos celulares y además darle cierta individualidad, ¿de acuerdo? Ok. Si nos ponemos a hablar de qué sigue, o sea, imagínense que estamos representando la célula de afuera hacia adentro. Entonces, bueno, ya explicamos qué es célula y lo primero que hay es este glicocálix, ¿no? que le da esta individualidad, y luego sigue la membrana celular. La membrana celular es una molécula que está formada principalmente por fosfolípidos. Los fosfolípidos es una forma o pertenece a las biomoléculas de los lípidos y tiene algo que las caracteriza, es que tienen esta parte de aquí, esto, que se le llama cabeza polar, que está formada principalmente por grupos fosfatos, ¿de acuerdo? Y acá abajo tiene estas, entonces nuestros fosfolípidos, digamos que son una cabeza polar, que está formada por grupos fosfatos, y dos cadenas de ácidos grasos, ¿de acuerdo? Esto nos da lo que es un fosfolípido. Esto, hacer ácidos grasos o grasa, por lo tanto, es no polar o hidrofílica. ¿Qué es hidrofílica? Hidrofóbica, es decir, que le tiene fobia al agua, ¿no? Esta es hidrofóbica y esta es hidrofílica. Esta parte de aquí, la cabeza de fosfatos, es hidrofílica, quiere decir que sí es compatible con el agua. Esta es hidrofóbica. Y la membrana celular está formada por una bicapa de fosfolípidos, es decir, aquí vemos unos fosfolípidos y acá vemos los otros, en donde precisamente como están en presencia de acuosa, automáticamente se acomodan de esta forma, dejando en su interior las cadenas de ácido graso para que no toquen el agua. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la famosa membrana plasmática o membrana celular de cadena bilipídica o bicadena de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Su principal función es proteger a la célula, limita su interior con su exterior y transporta sustancias. Yo luego les menciono que la membrana celular es como el cadenero de los antros, ¿no? Que selecciona qué sí entra, qué no entra, qué sí sale y qué no sale, ¿de acuerdo? Y mantiene protegida como esa parte del interior del antro con el exterior. Esa es como mi analogía que les doy a la membrana celular, ¿de acuerdo? Otra cosa que podemos destacar aquí en la membrana celular son estas cosas que vemos aquí, ¿no? Como estos colorcitos raros. Pues, bueno, ¿y eso qué es, no? Nada más me estuviste hablando de las bolitas y las rayitas que están aquí abajo. Estas son proteínas, por ejemplo, esta es una proteína de canal que tal cual está entre la membrana, entre la membrana interna y la membrana externa, y por ese canal permite que pasen sustancias. Hay otro tipo de membranas como estas que están de proteínas, como esta que está aquí, que se llama proteína de unión, que también ayuda a atravesar sustancias. Y hay algo que quiero que destaquen, chicos. ¿Han oído hablar de la ¿qué será? La teoría de la membrana, que es como un mosaico fluido?
¿Han escuchado eso de mosaico fluido? ¿No? Bueno, esta teoría dice que la membrana celular no es rígida, o sea, que es como un mosaico, pero que no es rígido. O sea, ustedes imaginan un mosaico, voltean a ver su piso, eso es un mosaico. Ahora imagínense que ese mosaico fuera así, como fluido, ¿no? O sea, como que no suena tan lógico. En la membrana celular sí es lógico. ¿Ven? ¿Alcanzan a ver estas cositas amarillas que están aquí? ¿Sí? Eso es colesterol. Hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Este colesterol hace que la membrana celular o la unión entre estos ácidos grasos no sea tan rígida, o sea, como que no se unan así y entonces generen una membrana rígida, sino estos hacen que los ácidos grasos como que se peguen medio chuecos y le da cierta fluidez, les da además espacio entre los ácidos grasos y hace que entonces la membrana sea más fluida. Por eso el colesterol no es malo. Les digo, hay de baja densidad y de alta densidad. El colesterol de baja densidad no es malo y se encuentra en todas nuestras membranas lipídicas para darle fluidez a la membrana. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos destacar de esta imagen, chicos? Creo que ya está todo, pero no sé si alguien tenga duda de lo que dije. Maestra, ¿cómo dijo que se llamaban la proteína? La arcana no, la otra, la moradita. La moradita son proteínas de unión. Estas proteínas, chicos, lo que hacen es... ¿se acuerdan que les dije que la membrana es como el cadenero? ¿No? Están estas de canal, que es como el túnel por el que van a atravesar para llegar de la salida hacia donde paran, ¿no? Digamos que esas serían las proteínas de canal. Pero las de unión son aquellas de, oye, es que somos 3 y vengo con fulanito y no te deja pasar y no te deja pasar el cadenero, pero de pronto sale alguien que ya está dentro, ¿no? De pronto sale y vienen conmigo, güey, esos 3, no sé qué, y entonces ya que él sale por ustedes, ¿los pueden pasar? Bueno, eso es lo que hacen estas proteínas de unión, ayudan a atravesar sustancias, digamos como que las une a ellas y las atraviesa de tal manera que el cadenero los reconozca como que, bueno, es su cuate, entonces sí los dejo pasar, ¿no? Si fueran solos, no podrían pasar ni por las del canal, ni atravesar la membrana por sí sola, ni nada. A fuerzas necesitan esas proteínas de unión. Y esta que vemos aquí también, bueno, podría ser la verde o podría ser también alguna de estas de acá. Se les pueden llamar también bombas. Estas bombas, que lo vamos a platicar después cuando veamos transporte membranal, lo que hacen es que hay moléculas muy pequeñas como son el sodio y el potasio. El sodio y el potasio, por sus cargas, no pueden atravesar la membrana, las repelen. ¿Qué carga creen que tenga la membrana? Aquí y acá. ¿Qué carga creen que tenga? Ya llevaron química, ¿no? ¿Positiva? ¿Qué es un grupo fosfato? ¿Qué tiene un grupo fosfato? Así, ¿no? Ahí está el que se me fue un enlace de mí. Este es un grupo fosfato, que es el que está aquí. ¿Qué carga creen que tenga? Pues negativa, ¿no, chicos? Carga negativa. Cualquier sustancia que venga y quiera atravesar y sea negativa, la va a repeler. Hay algunas sustancias, como el sodio y el potasio, que a pesar de tener carga positiva, tampoco pueden atravesar. Entonces esas requieren de un transporte activo, es decir, requiere de energía, y como una bomba, tal cual como, imagínense una bomba de agua, que jale el agua de abajo y la manda con fuerza hacia el tinaco, por ejemplo. Más o menos eso hacen las bombas del sodio y potasio. Cuando se une una molécula de ATP, avienta el sodio, y una vez que sale el sodio, entra el potasio.
Pues por eso se llaman bombas de sodio-potasio, que podrían llegar a ser estas que están aquí. ¿De acuerdo? Chicos. Bueno, ¿qué funciones tiene la membrana? Pues principalmente es ser una barrera selectiva, les decía, como el famoso cadenero del antro. Tiene la función de delimitar la entrada de lo que, más bien, la entrada y salida de sustancias, genera algunas señales para modificar el metabolismo y también sirve para adherir a las células para formar ciertos tejidos, ¿no? Para unirlas entre sí y formar. Maestra, una pregunta. Díganme. ¿Qué pasa con las sustancias que no logran entrar? ¿A dónde salen? Si no logran entrar es que no las necesitaba la célula. Hay otro tipo de forma para ingresar a la célula, que es un etiquetado, tal cual, de forma molecular, como que se le pone una etiqueta hacia dónde entra y como que hacia dónde va, ¿no? Pero vamos a ver el tipo de transporte. Hay transporte que ocurre de forma pasiva, es decir, solo por diferencia de concentraciones, es que se pasa una sustancia a otra. Hay iones muy pequeños como el oxígeno, etcétera, que esos entran y salen como Juan por su casa, o sea, nadie les dice nada. Hay moléculas muy grandes que esas tienen que atravesar como por una proteína de tipo canal. Están las bombas de sodio y potasio o estas proteínas como de acompañamiento, ¿no? Pero en realidad, si por alguna molécula no puede pasar, es que en realidad no debía pasar, ¿no? O sea, la membrana cumple esa función de, pues no pasas y no pasas, porque puede ser algo destructivo para la célula. ¿Qué características tiene la membrana celular? Bueno, están las proteínas, ya les platiqué de las proteínas que tienen, las integrales, que son las que atraviesan toda la membrana de un lado a otro, las periféricas, que son solamente estas que están aquí, que solamente se ven a un lado de la membrana. Estas son las integrales, que las vemos en el exterior y en el interior. No, ya les mencioné que la membrana no es una estructura rígida, sino que se le llama mosaico fluido. Hay otro tipo de membranas que está asociada. Está asociada con el citoesqueleto. La membrana es muy permeable al agua y a ciertos iones que la pueden atravesar sin problema, y a ciertas moléculas que son pequeñitas, que son de bajo peso molecular. Está formada por varios tipos de lípidos. Los principales son los fosfolípidos, pero aquí menciono algunos otros, ¿no? Algunos otros como la fosfatidilcolina, la singomielina, la fosfatidilcerina, etcétera, son otros compuestos importantes de la membrana celular. Sin embargo, 50% de la membrana celular son fosfolípidos. Entonces, bueno, los fosfolípidos lo que ocasionan es esta barrera hidrofóbica entre ciertos compartimentos acuosos, es decir, repele el agua en esta parte intermembranosa. Están estas proteínas que permiten el paso de las moléculas hidrofílicas, ¿no? Es decir, que no tienen ningún problema con el agua, y tienen funciones específicas. También hay algunos carbohidratos que ayudan a una comunicación intercelular. Nosotros vamos a ver este tipo de comunicación intercelular, cómo se da, la vamos a ver más adelante. Y lo que les platicaba del colesterol, que determina la fluidez de la membrana. ¿Verdad?
¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, en las células vegetales, hablando específicamente, existe una pared celular que no tienen nuestras células, las células animales. De hecho, se considera en muchas ocasiones que las células vegetales son más rígidas que las células animales por esta pared celular que tienen. Por ejemplo, para extraer la celulosa de las plantas necesitan hacer un proceso importante para romper la pared celular y poder extraer esta celulosa, que es con la que se hace el papel. Y se cree que esta pared celular tiene orificios muy, muy minúsculos que cumplen esta función como de ser, de pasar de un lado a otro. Algo importante que creo que no les he mencionado es que la membrana plasmática, la membrana celular, es semipermeable. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? ¿Qué quiero decir con que es semipermeable? O sea, que de un lado puede estar en contacto con el agua y el otro la repele. No se refiere a eso. Que es resbaladiza. ¿Cómo? Que es como resbaladiza. O sea, que es como que las cosas que pasan por ahí se deslizan muy fácilmente. No, tampoco. Semipermeable. Tiene que ver con esta parte como del cadenero, les digo. ¿El cadenero termina dejando pasar a todo el mundo? No. No, ¿verdad? Eso es ser semipermeable. O sea, algunas cosas pueden pasar, algunas cosas pueden atravesar la membrana y otras no, que va muy de la mano de la pregunta que me hacía Josafat. No todo puede atravesar la membrana, por eso es semipermeable, ¿de acuerdo? Es semipermeable y además es selectiva, como el cadenero, ¿no? Que luego lo ves y dices, ¿y ese me está escogiendo a mí? O sea, pero se ponen muy en su papel y son muy selectivos. Tú sí, tú no, tú sí pasas, ustedes son 5, nada más pasan 3 y cosas así, ¿no? Entonces, así, imagínense la membrana celular así de sangrona como un cadenero de antro de allá de Santa Fe o Interlomas, algo así, que se ponen súper sangrones, así. Entonces, es semipermeable y además es selectiva. ¿De qué depende el acceso de estas sustancias, chicos? Para decir que es semipermeable, va a depender mucho, fíjense que una célula no va a dejar entrar muchas sustancias que la pongan en una diferencia de concentración importante con el exterior, porque esto puede ocasionar una lisis celular. ¿Alguien me quiere decir qué es una lisis celular? Una destrucción de las células, ¿no? Una explosión de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a veces la concentración al interior de la célula es mucho más alta que la concentración que hay en el exterior, eso va a ocasionar que la célula explote, ¿de acuerdo? Entonces, por eso este paso de sustancias está muy bien regulado por la membrana, es como una parte también de cuidado, ¿de acuerdo? También va a depender mucho del tamaño de las moléculas que quieran ingresar, o sea, no va a poder entrar una molécula súper grande, nunca va a poder atravesar la membrana celular. Por eso, chicos, cuando ustedes que son futuros ingenieros biomédicos en algún momento quieren realizar un fármaco o algo que sea como dirigido, algo importante es ver qué tan biodisponible está, porque no quiere decir que yo me voy a tomar algo y ese algo ya va a servir. O sea, mucho es qué tan biodisponible está. O sea, quiero que llegue a una célula en específico
va a poder atravesar la membrana celular, es del tamaño correcto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Son muchas cosas que tienen que ver con la membrana. Otra cosa que sí puede o no atravesar es la carga eléctrica. O sea, puede haber no polares o hidrofóbicas, pasan por la capa de lípidos. Las polares o hidrofílicas van a pasar por los canales, por las proteínas estas canales. Y va a depender mucho del gradiente de concentración. Esta parte del gradiente de concentración va mucho con lo primero que les mencioné, o sea, con la concentración que haya en el interior y en el exterior. Hay algo que se llama gradiente de concentración, que es, ¿saben qué es la ósmosis? Ubican qué es la ósmosis. Es una palabra que ocupamos muy a menudo y a veces ni siquiera sabemos qué significa. Es cuando se busca como el balance o como... No sé bien. No sé bien la verdad. O sea, que se busca como mantener la estabilidad. Que más o menos, la ósmosis habla específicamente de mantener una concentración de un lado a otro. Ustedes imagínense, no tengo aquí como dos frasquitos que pudiera enseñarles, pero voy a pintar aquí en para que me sigan. Aquí. Ustedes imagínense, ay, no se ve, es que no tengo la pluma. Imagínense que tengo aquí estos dos frasquitos. ¿Sí ven que estoy pintando? Sí. Y normalmente esto va separado por una membrana. Aquí tengo agua. La ósmosis, chicos, ocurre que si yo pongo en contacto estas dos soluciones, o sea, imagínense más bien que no hay como pared, sino aquí está toda la solución de H2O y aquí hay poquita solución de H2O. Yo las diferencio por una membrana. Lo que va a pasar aquí de forma natural es que a través de esta membrana, esta va a pasar hacia este lado. ¿Hasta qué punto? Hasta que tengan la misma cantidad, ¿no? El Hasta equilibrio. que se nivelen, hasta que lleguen a un equilibrio. Hablando de agua, esto se llama ósmosis, ¿de acuerdo? La ósmosis es que la célula, por ejemplo, tenga la misma cantidad de agua en su interior que la misma concentración de agua que hay en el exterior, ¿verdad? Más o menos así. Un gradiente de concentración es lo mismo, pero para otras sustancias, como para minerales, como para algunas sales, etcétera, es lo mismo, tratar de buscar ese gradiente de concentración donde donde es mayor la concentración, va a viajar hacia donde es menor hasta que todo esto encuentre un equilibrio. ¿De acuerdo? Esto de aquí se llama gradiente de concentración. Es hacia dónde se van a mover las soluciones. Entonces, mi gradiente de concentración va de aquí a acá hasta que se nivele. Esto es muy común que ocurra. ¿Han escuchado hablar de la diálisis? ¿Qué es una diálisis? ¿Saben? ¿Saben qué es diálisis, chicos? ¿Alguien? ¿Saben qué es la hemodiálisis? ¿No es la que les ponen a algunos diabéticos o a algunos enfermeros para poder orinar? Es para problemas del riñón, ¿no? Exacto. Sí, se puede ser a los diabéticos que se los ponen porque los diabéticos principalmente lo primero que echan a perder son sus riñones. La hemodiálisis, chicos, la diálisis es una forma de, perdón por mi está un poco alocada. Ok, chicos, la diálisis, perdón,
lo que hacen, o ambas, el propósito de ambas es limpiar la sangre. Las personas que requieren de hemodiálisis o diálisis son personas que tienen falla renal, es decir, no funcionan sus riñones. ¿Cuál es la función del riñón, chicos? A ver, futuros La ingenieros. eliminación de desechos, ¿no? La eliminación de desechos. El riñón y el hígado funcionan básicamente como filtros dentro de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Nos ayudan a separar las sustancias, pero los riñones nos ayudan a separarlas y eliminarlas a través de la orina, las sustancias de desecho, las sustancias que no nos sirven en el organismo. Cuando los riñones fallan, nuestro cuerpo comienza a intoxicarse. Para empezar, el riñón ayuda a eliminar el líquido que tenemos. O sea, si yo me tomo 3 litros de agua, no los acumulo, sino voy constantemente a hacer pipí, ¿no? Ustedes imagínense, me imagino cuando se toman algunas cervezas, ¿no? Al inicio, como que nuestra vejiga puede aguantar un rato, pero una vez que vamos, ¿no? Dicen, no, ya una vez que vas, ya te vuelves el mejor amigo del baño, porque entonces tienes que ir a cada rato. Esa parte que se cumple de que nuestro organismo saque el líquido que metemos es una cuestión de nivelar las concentraciones y lo saca a través de la orina. Las personas que no les sirve el riñón dejan de orinar. Y entonces, una de las primeras consecuencias es que se empiezan a hinchar. ¿Conocen a alguna persona enferma del riñón? Se les hinchan los pies así, pero de hecho, si se los agarran así, se quedan marcados los dedos, así de que están hinchadísimos. Pueden llegar a acumular hasta, que serán unos 10 litros de agua en el cuerpo. Pueden llegar a acumular más. El problema es que si llegan a acumular más, se ahogan, se les tapan los pulmones y se ahogan. Entonces, una persona enferma del riñón no puede tomar mucha agua. Las personas que tienen diálisis o no diálisis deben de controlar los líquidos que toman y deben de llevar una cuenta de me comí una sopa, pues eso toma en cuenta para el líquido. Entonces ya me comí una sopa, entonces ya no puedo tomar tanta agua, ¿no? Cosas así, porque no lo sacan. Entonces a esas personas, para sustituir el riñón, lo que les ponen es una diálisis a veces. Y entonces la diálisis son bolsas, tal cual, luego échense ahí un vistazo, cuando no tengan nada que hacer, métanse a YouTube y busquen una sesión de diálisis. Son bolsas de concentraciones salinas. De hecho, está la amarilla, la verde y la roja. La más fuerte, la de la concentración más fuerte es la roja. ¿Y qué pasa, chicos? A las personas que están enfermas del riñón, que les van a poner una diálisis, les ponen en el estómago, entre el estómago y la panza, no la piel de nosotros, hay algo que se llama peritoneo. El peritoneo, ya saben ustedes que hay alguien que les da peritonitis y cosas así, que es alrededor del estómago y demás. Por ahí se cree que pasa toda la sangre, siempre toda la sangre del cuerpo está circulando y pasa por ahí. Entonces ahí en el peritoneo les meten como una bolsa que es membranosa, que es semipermeable. Y en esa bolsa, a través de un tubo, de un catéter, les meten este líquido. Y entonces este líquido está altamente concentrado. ¿Qué es lo que va a hacer, chicos? Cuando pase la sangre, va a haber una diferencia de concentración. Y entonces va a empezar a jalar las soluciones que están en la sangre muy concentradas. Y se va a empezar a nivelar esta concentración. Lo que ocurre ahí es un gradiente de concentración. Ese líquido se deja en el interior de las personas, son 2 litros, se dejan en el interior cerca de 4 horas, y a las 4 horas se sacan ese líquido y se meten uno nuevo. Y ese líquido que sale arrastró todos los componentes que venían en la sangre por ese gradiente de concentración de sales, ¿no? Entonces eso ocurre en nuestras células. ¿Qué pasa cuando estamos
crudos. Yo sé que ustedes nunca han estado crudos, pero supongo que tienen conocimiento porque investigan mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las células? ¿Están deshidratadas? ¿Por qué? ¿Por qué se deshidratan, Evelyn? ¿Por qué crees? Pues puede ser también porque se desechó muchos líquidos en el proceso. Y entonces llega un momento en que el gradiente ya es, o sea, ya es un exceso. Es como cuando nos metemos mucho tiempo en una alberca, ¿qué nos pasa? Pasa lo contrario, ¿no? Tú pensarías, pues estoy en el agua, como ¿por qué me deshidrato si estoy en el agua? Y entonces empiezan a hacer los dedos así de viejito y los pies también todos arrugados. Y uno pensaría, pues debería ser al revés, me debería estar hidratando, no me debería estar inflando así con el agua. Y no, nuestras células empiezan a deshidratarse porque hay una concentración exagerada y entonces tratan de equilibrar esta parte. Lo mismo pasa cuando estamos crudos. Cuando estamos crudos, metemos tanta sustancia a nuestro organismo, es como estar en una alberca, pero adentro. Nuestras células están en una alberca de alcohol y entonces se deshidratan porque es un exceso de solución que está en el interior, ¿de acuerdo? Bueno, espero que les vaya quedando un poquito más claro con los ejemplos y las analogías y demás, ¿de acuerdo? Como para que lo vayan asociando con algo así como, sí, el gradiente de concentración es como cuando estás crudo y lo asocien rápidamente con algo. Ok, chicos. Esto es como más general, como conocimiento general. En realidad el movimiento browniano tiene que ver más con física. Sin embargo, es como para que sepan como la trayectoria que puede llegar a tener una molécula cuando va a entrar a la célula y que normalmente el movimiento browniano es una trayectoria en zigzag y más o menos así. Y esto puede ocurrir por simple difusión. ¿Qué es la difusión? ¿Qué es la difusión, chicos? ¿Qué entienden por difusión? No entienden nada por difusión. Pues aquí lo dicen, ¿no? Es que pase una molécula de una región de muy alta concentración a una de menor concentración, que tiene que ver con lo del gradiente de concentración, ¿no? O sea, que va a viajar y viaja como de esta forma, con un movimiento browniano, hasta que se iguala la energía, ¿no? De un lado a otro, que se iguala la concentración de un lado a otro. La difusión ocurre de forma natural, no requieres de un gasto de energía, no requieres como una bomba para hacerla pasar, sino va a pasar de un lado a otro, ¿no? O sea, es muy sencillo que nosotros podamos hacer ese experimento, ¿no? O sea, si ponemos una membrana y dos diferentes concentraciones, simplemente va hasta que se nivele la concentración, ya no va a pasar ni de una ni de otra, y no tuve que aplicar ninguna fuerza, no tuve que aplicar nada para que eso ocurriera, ocurre de forma natural. Esta es la ósmosis que ya les platicaba, que es el paso de agua. Aquí en esta solución lo que va a pasar es que esta va a pasar de este lado, podría decir el gradiente de concentración va a ocurrir de aquí hasta acá, hasta que se nivele. Aquí, en este caso, yo podría decir que esta es una solución hipotónica, es decir, que está en una baja concentración. Esta es una solución hipotónica con respecto a esta y esta es una solución hipertónica con respecto a esta. Cuando nosotros estamos crudos, afuera hay una solución hipertónica. Afuera de la célula hay una solución hipertónica y entonces nuestras células se empiezan a deshidratar, ¿de acuerdo? Esto que pasa aquí es lo que ocurre cuando estamos crudos, ¿no? Como hay tanta agua afuera, que entonces la célula empieza a sacar agua para tratar de nivelar la concentración y se termina deshidratando. Ocurre diferente cuando está en una solución hipotónica y entonces, ¿cuándo nos pasa esto, chicos? ¿Cuándo le pasa esto a la célula? ¿Cuándo se hincha la célula?
cuando hace calor, ¿no? ¿No les pasa que luego van a algún lugar donde hace calor o alguna playa o no sé qué y de pronto se ven los pies y son como un tamal? Bueno, a mí sí me ha pasado, no sé a ustedes, pero tú dices, no, estoy bien hinchada, ¿no? Y es por el calor, porque nuestra célula, porque al interior del cuerpo está medio deshidratado. Entonces, ¿qué hace? El cuerpo se empieza como a hinchar, empieza a guardar agua para no deshidratarse ante el medio que está demasiado, hay demasiado calor. Entonces empieza a almacenar agua y nuestras células se hinchan. Entonces, por eso que nos hinchamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que es cuando la célula contiene una concentración de solutos mayor que lo que hay afuera, se dice que está en una solución hipotónica. Por lo tanto, el agua entra a la célula causando que se hinche, ¿no? Este es el ejemplo de cuando hace calor. Cuando la concentración de solutos es mayor afuera, como cuando estamos crudos, se dice que la célula está en una solución hipertónica y entonces la célula pierde agua, se deshidrata y se encoge. Y la otra es si las concentraciones son iguales adentro que afuera, entonces se dice que es una solución isotónica, ¿de acuerdo? Entonces el movimiento, el paso de moléculas entre un lado a otro es cero, por difusión es de cero, ¿no? Está la misma concentración. Hasta aquí le voy a dejar hoy, chicos, todavía la presentación sigue más adelante, pero ya para no hacerlo tan cansado. Lo que les voy a dejar ahorita el resto de la clase es que, habiendo platicando ya lo de la célula, para la siguiente clase voy a terminar de darles como esta cuestión de la introducción, y lo que quiero que hagan es que hagan una analogía de la célula. No, pero ¿saben qué? No, vamos a empezar primero con las exposiciones para que después puedan hacer su analogía. Sí, cierto, ya me acordé, estaba al revés. Necesito que se organicen en equipos. ¿Son 18 ustedes? No, son 16, ¿verdad? O 17. Ahorita estamos 17. Según yo somos 17. Bueno, pero estoy yo, ajá, y son 16, pero hace ratito me parece que éramos 18 contándome a mí. Entonces no sé cuántos sean en el grupo exactamente. Que hagan grupos, que hagan equipos de 3 personas, entonces van a salir 6 equipos, saldrían más o menos. No, hagan de 4 personas, de 4, para que salgan 4 equipos, 4 o 5 equipos, y vamos a exponer, a partir de la siguiente semana, vamos a exponer los organelos celulares. Entonces, si quieren, al ratito les digo, el equipo 1 va a exponer tal, el equipo 2 expone tal, el equipo 3 expone